Muy buenas tardes, noches, estimadas amigas, amigos, compañeros, compañeras, personas interesadas en conocer la historia de Cuba, República Dominicana, el Caribe, América Latina y el mundo. Estamos de nuevo con ustedes en este canal de YouTube que hemos titulado Pensar la Historia, como sitio de reflexión para poder ahondar y profundizar en figuras, hechos, aspectos de nuestro devenir como nación y también de otras naciones. Como ustedes saben, aquí vamos desarrollando en la semana un ciclo dedicado a las relaciones entre Machado y Trujillo, que es el tema de mañana con el que cerramos la semana, y sobre todo de Fulgencio Batista y Rafael Leónidas Trujillo Molina, el dictador de República Dominicana que estuvo 31 años en el poder a sangre y fuego, aplastando y esquilmando a su pueblo. Batista no fue diferente. Lo único que Batista era un dictador un poco más moderno, con un pensamiento más político que el de Trujillo. Y eso le permitió una imagen demagógica, clientelista, populista, de halago a ciertos sectores de la sociedad cubana, que incluso guardando cierta forma democrática en medio de su dictadura, que llegado el momento de las definiciones, las borró también de un plumazo, como borró la Constitución del 40 al dar el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. En la tarde de hoy, lamentablemente, no dispongo de mucho tiempo para responder, interactuar con las personas que siempre amablemente escriben, preguntan, opinan, critican, que otros compromisos me obligan a ir muy rápido en el tema, que como saben es la segunda parte y final del tema empezado ayer, que titulé Trujillo Batista, una alianza sangrienta. Hasta ayer abordamos fundamentalmente las características de las relaciones entre Machado y Trujillo al principio y luego entre Batista y Trujillo, incluyendo momentos de desencuentro, como fue la preparación en Cuba de la expedición de 1934 en el Mariel para derrocar al gobierno de Trujillo, como fue también el momento de la pelea entre fieras por las cuotas azucareras en el mercado norteamericano, y como fueron otros momentos vinculados con estos, en los cuales estas dos figuras chocaron diametralmente en sentido opuesto y lo hicieron de una manera muy peligrosa. Yo dije ayer que estuvimos en el verano del 56 al borde de una guerra, con los aprestos bélicos de ambas partes para hacerse daño, cuando en el fondo la pelea no era por la democracia, ni por la libertad, ni por la soberanía, ni por la independencia, ni por el respeto a las leyes del derecho internacional, sino la pelea era una vulgar pelea por el dinero de las cuotas azucareras en el mercado norteamericano. Nos faltó la segunda parte. Ustedes recordarán que abordamos incluso una provocación de Trujillo contra Antonio Guiteras a Batista, o sea, la provocación dirigida a Batista para que reaccionara contra Guiteras, porque Guiteras, y Trujillo lo sabía, era un enemigo no solo de Batista como futuro dictador cubano y represor, había reprimido la huelga de 1985, tenía muchos muertos ya sobre su conciencia, y no solo un hombre que tenía una agenda personal de ambiciones y de deseos de escalar hasta la primera magistratura del poder, cosa que hizo en el 40, y luego en el 52 a la brava con un golpe de Estado. Y por eso Trujillo hábilmente era un personaje maquiavélico, asesorado por intelectuales de primera talla, no menos maquiavélicos que él, entre los que voy a destacar a dos o tres. Por ejemplo, Joaquín Balaguer, que fue presidente también, fue vicepresidente de un presidente títere que Trujillo puso a su hermano, el negro Trujillo, y fue luego presidente, y es el presidente en funciones en el momento del atentado contra Trujillo. Es quien despide el vuelo de Trujillo en una pieza oratoria que recuerdo algún fragmento que dice: al fin un soplo aleve ha derribado
al árbol que parecía invencible. Más o menos, una prosa del siglo XIX a lo Castelar, pero que reflejaba su cortesanía y su halago al dictador, mientras por detrás lo criticaba en ciertos círculos. Y luego fue a la ONU también a criticarlo y a jurar del trujillismo del cual había sido abanderado tantos años. Y lo siguió siendo hasta el fin de sus días. De una manera light, pero lo siguió siendo. Bueno, pues Balaguer era uno de sus asesores, como lo era Roberto Despradel, un brillante intelectual diplomático que fue embajador en La Habana. Vamos a ver aquí hoy algunas cosas de Roberto Despradel, alguna correspondencia con Trujillo, como lo fue Arturo Logroño, canciller de Trujillo y un excelente orador y escritor dominicano. Y así muchos más. Julio Vega Valle, por ejemplo, que era un gran historiador, también al servicio del dictador. Y estos personajes, pues, asesoraban a Trujillo en la política exterior, en las respuestas a ciertos problemas, en las actitudes a tomar. Por eso que digo que las actitudes maquiavélicas de manipular a Batista para que se enfilara contra Guiteras y le quitara un enemigo a Trujillo, porque Guiteras había sido el verdadero, quien verdaderamente apoyó el intento de expedición por Mariel en 1934, pues eso dio frutos. Recuerden que dijimos que 2 meses después de filtrarle a Batista esa información supuestamente confidencial de que se estaba preparando un túnel por debajo de su casa en Colombia para volarlo con su familia, 2 meses después Batista asesina a Guiteras en el Morrillo, Matanzas. Cuando Guiteras y Carlos Aponte, coronel venezolano, guiterista, trataban de salir del país para volver con una expedición a derribar los gobiernos del momento y sobre todo enfilada contra Batista, que ya se perfilaba como el tirano que era. Bueno, eso fue ayer. Hoy lo retomamos aproximadamente en el año 35 y vamos a ver algunos momentos de cómo Trujillo se planteó cortejar al coronel Batista para ponerlo bajo su influencia, para ponerlo bajo su yugo directo. En este caso tenemos aquí una cita de una carta donde, donde Despradel, el embajador dominicano en La Habana, está conversando con Trujillo sobre cómo tiene que ser las relaciones con Batista y cómo hay que aprovecharse e influir sobre Batista para beneficio de Trujillo y de su dictadura. Despradel, en una fecha como el 30 de septiembre del 35, le escribe a Trujillo, le informa de una reunión que tuvo con Batista y Trujillo le responde a través de su ayudante, o sea, quien habla es el ayudante, pero transmitiendo las palabras de Trujillo. El honorable presidente considera muy interesante la entrevista sostenida por usted con el coronel Batista y estima que será muy provechoso su propósito de seguir cultivando tan valiosa amistad. Quiere decir, a Trujillo no se le escapaba que el hombre del futuro para sus intereses en Cuba no era ninguno de los políticos que se sucedieron y se habían sucedido en la presidencia, sino que su verdadero aliado, fíjense que no digo amigo, verdadero aliado tendría que ser un militar como él, un militar de mano dura y un militar además represivo y conservador como era Trujillo. Y esa figura él la había detectado muy tempranamente en Fulgencio Batista. También tenemos aquí la situación de que se da en 36, se da el aniversario número 100 del natalicio de Máximo Gómez. O sea, ustedes saben, Gómez había nacido el 18 de noviembre de 1836 y el 18 de noviembre de 1936 era la conmemoración del centenario de su natalicio. A esos efectos, Trujillo, no porque le interesase ni respetase especialmente la figura de Máximo Gómez, sino porque le convenía usar la figura de Máximo Gómez para atraer la simpatía de políticos y militares cubanos. Organiza unos festejos
aquí en Ciudad Trujillo, ya desde el año anterior, desde 1935, se había, por una resolución del Congreso Nacional, se había cambiado el nombre de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Entonces, en Ciudad Trujillo se organizaron unos grandes festejos y el gobierno cubano envió a una delegación de alto nivel presidida por dos senadores, el senador Enrique Recio, que había sido comandante del Ejército Libertador, y el senador electo Rosell, y al frente de un grupo de militares de alta graduación iba el teniente coronel Ferrer. Digo estos tres nombres porque en los festejos fueron agasajados personalmente. O sea, Trujillo tenía un estilo de atender aquí a sus visitantes a cuerpo de rey para influir sobre ellos, pero a la vez sobornarlos directamente con dinero. Yo tenía un amigo lamentablemente fracasado que muy joven trabajó aquí en la Cancillería de la República Dominicana, Cristóbal Pérez Iragusa. Siempre recuerdo muy bien sus anécdotas, sus cuentos, sus recuerdos. Cristóbal me contaba que cada vez que venía, y eso se lo contaron diplomáticos de la Cancillería, que eran muy jóvenes cuando Trujillo, y eran attachés diplomáticos de los visitantes ilustres. Lo ilustre es la prensa de la época, no porque yo considero ilustres esos personajes, ilustres que visitaban Ciudad Trujillo. Y él me contaba que cuando un senador norteamericano, un almirante, un general, cualquiera de esas figuras, venía aquí, era agasajado, alojado en los mejores hoteles, se le ponía a su disposición vehículos oficiales, attachés militares, attachés diplomáticos, para atender todas sus solicitudes y necesidades. Se disponía también de mujeres para atenderlos. Pues en estos casos, siempre el primer día, el attaché diplomático, un jovencito, le decía a la figura: mire, entréguenos su smoking. Se usaba como prenda de etiqueta el smoking, y entrégueme su smoking y nosotros lo vamos a mandar a la lavandería para que sea lavado, planchado, lavado en seco, planchado, y esté óptimo para cuando sea la recepción con el generalísimo. Bueno, dice, eso no es sin cargo, usted no va a tener que pagar nada. Bueno, entregaba el smoking, lo llevaban a la lavandería, le hacían todo el procedimiento y lo traían impecable y se lo entregaban al visitante, con el pequeño detalle de que en el bolsillo interior, como de casualidad y olvidado, iba un sobre con $10,000. Podía variar la tarifa. Por ejemplo, Richard Nixon, estuvo a sueldo de Trujillo siendo vicepresidente de los Estados Unidos y recibía normalmente $100,000. Pero estos visitantes de segunda categoría, por decirlo de alguna forma, recibían $10,000, un cariñito. Y los jóvenes que eran attachés diplomáticos le dijeron a Cristóbal, a mi amigo, que nunca nadie devolvió el olvido que encontró dentro de su smoking. Es decir, las reglas de juego estaban claras. Yo diría más, yo diría que mucha gente, si estaba pasando un mal momento financiero por una deuda, un senador, un general, un almirante, buscaba venir aquí de visita para estabilizar su finanza a costa de Trujillo. Y Trujillo se dejaba querer, porque eso implicaba que ya tenía en su bolsillo a un nuevo asalariado, a un nuevo cliente que debía responder a sus intereses porque él le estaba dando dinero. Entonces, por eso digo que la forma de atender aquí a cuerpo de rey de Trujillo a cualquier visitante incluía el soborno, incluía el dinero. Y en esa estancia de estos dos senadores cubanos que vinieron al centenario de Gómez y del teniente coronel Ferrer, tiene que haberse producido ese tipo de operación. Porque al llegar a Cuba, al regresar, estos tres personajes, coordinados por el embajador dominicano en La Habana, crean el lobby trujillista en las instancias políticas y militares en Cuba. O sea, un grupo de amigos de Trujillo que se encargan de defender a Trujillo, de promover sus intereses, de defenderlo si lo atacan en la prensa, de gestionar para que no se publique nada contra él en la prensa, incluso
de marcar los blancos que había que neutralizar entre los los exiliados antitrujillistas que vivían en Cuba, que eran muchos. Incluso también entre los oponentes cubanos, los revolucionarios cubanos que se oponían a Trujillo y lo publicaban en la prensa. Por ejemplo, yo recuerdo en las primeras bohemias después de la caída de Machado, hay un artículo en ese mismo mes de agosto. Machado cae el 12 de agosto, este artículo es del 25, 26 de agosto, donde un periodista muy joven llamado Pixi de Porras, que luego fue vocero de Batista tras el golpe del 10 de marzo, fíjense la evolución de las personas o de algunas personas, pues Pixi de Porras escribe un artículo que se titula Dictadores de matojos o de matorrales, dictadores de matorrales. ¿Y a quién estaba dedicado? ¿Contra quién iba dirigido? Contra Trujillo. O sea que ya en el 33 se publicaba por cubanos en la prensa. Bajo Machado eso no se podía hacer. Había un convenio secreto del cual hablamos ayer para evitar que se publicara en la prensa de cada país contra el tirano de la isla vecina. Entonces, Pixi de Porras, en el momento de la libertad, en el momento de la revolución, pues el primer artículo que publica contra Trujillo que yo he encontrado, puede haber habido otros antes, es precisamente este de dictadores o tiranos de matorrales contra Trujillo. Por eso digo que también se marcaban a las figuras cubanas que se oponían. Yo recuerdo una carta que vi en la cual Trujillo le pasaba a su embajador en La Habana ya en los años 50, fines de los 40, principios de los 50, una lista de intelectuales cubanos que él consideraba, que él pedía que le actualizaran dónde estaba cada uno, porque eran enemigos de él. Me acuerdo, por ejemplo, a Leví Marrero, me acuerdo a José Antonio Portuondo, me acuerdo a Raúl Roa, para poner 3 ejemplos. Estaba en la lista negra de Trujillo y él quería que le dijeran dónde estaba para controlar de alguna manera algún peligro que pudiera provenir de esos lugares. Entonces, estos 3 personajes vinieron aquí, recibidos a cuerpo de rey, se fueron a Cuba y empezaron a hacer campaña a favor de Trujillo, que no se hacía gratuitamente. Bajo la presidencia de Miguel Mariano Gómez, hijo del tiburón, el general Gómez, que fue presidente de la República, su hijo también lo fue más adelante, en los 30, finales de los 30. Este entró en contradicción con Batista, porque Batista ya tenía intereses para ser elegido presidente. Y había intensificado su campaña populista y demagógica para ganar sectores del pueblo, como el hombre humilde que viniendo de abajo se preocupaba por los pobres y por los problemas del país. Se preocupaba por los negros, los mulatos, los mestizos, los soldados, la gente trabajadora, humilde. Y usando esa máscara, Batista tenía una gran popularidad en el momento. Y había presionado de forma, digamos, brutal a los legisladores para que aprobaran una ley que destinara de cada saco saco de azúcar que se produjera en la época, un impuesto especial para él financiar sus planes educacionales de crear los institutos cívicos militares, los maestros rurales, los soldados maestros, los sargentos maestros, etc. Toda una serie de planes demagógicos que venían a fortalecer su figura, no la figura del presidente. Y Miguel Mariano Gómez, que no quería esa presión militar, ni esa presión de la bota militar en su cuello, permanentemente se opuso. ¿Y qué hizo Batista? Una campaña brutal con esos legisladores, muchos de los cuales fueron sobornados, trabajaban por dinero con Batista, para destituir al presidente por obstaculizar las labores del Congreso, por no acatar las decisiones democráticas del Congreso. Conclusión, tuvo que renunciar, tuvo que salir de la presidencia, fue sustituido por Laredo Bru, que es quien termina el mandato, y a partir de ahí se produce la constituyente del 40, las elecciones del 39 que le dan la victoria a Batista como presidente constitucional del 40 al 44. Cuando se produce esa caída de Miguel Mariano Gómez, detrás también estuvo Trujillo. O sea, hay cartas que demuestran que estuvo detrás y que estuvo participando directamente
en la trama de presionar la caída del presidente civil para garantizar el ascenso del presidente militar. Lo mismo que haría apoyando el golpe de Estado del 52 y creo que provocando. Lo mismo que hizo con Genovevo Pérez Dahmer, al general jefe del ejército cubano bajo Grau, para frustrar la expedición de 1947 y que yo dije aquí, la de Cayo Confite, yo dije aquí ayer, que no solo fue frustrarla, sino fue preparar un golpe de Estado contra Grau, que era enemigo de Trujillo, y proponer que Pérez Dahmer, otro militar, fuese presidente golpista, para entenderse mejor con Pérez Dahmer. Fíjense cómo la constante es de Trujillo estar del lado de las aspiraciones y las ambiciones de militares cubanos para desplazar gobiernos civiles que le fueron o podrían haberle sido hostiles y tratar de establecer una alianza directa con sus congéneres militares, golpistas, reaccionarios y tiránicos, como lo era el mismo. Cartero, vamos a pasar, pero no las primeras dos imágenes, sino las imágenes a partir de la número 4. Vamos a dejar las dos primeras para el final, a partir de la número 4. O las tres primeras las dejamos para el final. Bueno, mientras viene la imagen de hoy, yo les voy a leer también otro fragmento de la carta de Despradel a Trujillo. Bueno, miren aquí. Esta es la portada de la hoja de servicios del expediente militar del militar Fulgencio Batista y Saldívar. Es la número 1482. Su expediente militar es el 1482. Vamos a pasar a la próxima. Estos son elementos que van a fortalecer lo que yo he dicho en otros momentos. No tienen directamente que ver con lo que estoy hablando ahora, porque ahora estoy hablando del año 37, 38, más o menos, y no tiene que ver. Pero fíjense, esto que van a ver ahora es muy interesante. Yo no sé si se puede agrandar, porque la primera, exactamente, ahí. Bien, en la hoja de servicio de Fulgencio Batista y Saldívar, dice el 7 de septiembre del 33, recuerden que él dio o se apropió, él no organizó, se apropió del golpe del 4 de septiembre, como Franco hizo con el golpe del 19 de julio del 36. Ahí está bien, ahí está bien. Del golpe de Estado y emergió como la figura pública. Realmente él no organizó el golpe de Estado. Y dice aquí, 3 días después del golpe, el día 7 de septiembre del 33, dice, licenciado, no se lee muy bien, licenciado como sargento taquígrafo por haber sido ascendido a coronel por una orden, la 1745 del Estado Mayor. 8 de septiembre, al otro día, el 33, ascendido al grado de coronel por méritos de guerra y por excepcionales servicios prestados a la patria. El 7 de septiembre, el sargento taquígrafo es licenciado como sargento y el 8 de septiembre, 4 días después del golpe, es ascendido al grado de coronel por méritos de guerra y por excepcionales servicios prestados a la patria. Se pueden reír, no hay problema. Yo me hubiese reído también. De hecho, cuando lo leí por primera vez, eché unas buenas carcajadas, porque habría que preguntarse cuáles fueron los méritos de guerra, en qué guerra participó Batista, porque no fuera la guerra contra el pueblo cubano. ¿Y dónde están esos excepcionales méritos y servicios prestados a la patria? Haber dado un golpe contra el gobierno de Carlos Manuel de Céspedes, haber propiciado un momento muy a su pesar, porque él no era revolucionario, nunca fue revolucionario. El ascenso destrabó un poco la revolución que venía encarnada en Grau, Guitera y él sumado, y ese ascenso no fue obra de la pentarquía completa, sino fue obra de Sergio Carbó, miembro de la pentarquía, periodista, amigo de Batista, que no se entendió hablando con los militares depurados machadistas y esos oficiales que después se refugiaron en el Hotel Nacional y hubo la batalla del Hotel Nacional que Batista dirigió a cañonazos navales y ametrallamientos contra el Hotel Nacional, donde están refugiados estos militares machadistas que no reconocían que haber quedado fuera del ejército.
Y allí Carbó entonces le preguntó, bueno, ¿qué hacemos? No, porque al frente del golpe hay un sargento y yo, que soy teniente, capitán, comandante, no me voy a subordinar a un sargento. Y dice Carbó, bueno, voy a buscar una solución. La solución salomónica fue, tras consultar con el ABC, consultar con algunos sectores revolucionarios, el ABC no era revolucionario, pero algunos otros sí, se dijo Carbó por sí ante sí, dijo, la solución es ascender a este hombre a coronel. Y ahí está cómo fue ascendido a coronel, cómo entró el sargento taquígrafo por méritos excepcionales de guerra y servicios a la patria con el grado de coronel. Vamos a pasar la otra, podemos pasar la otra imagen. Bueno, yo les decía que Despradel le escribe a Trujillo sobre las relaciones con, esto es, bueno, aquí ven una imagen de él, ya este coronel con pose autoritaria, como siempre tuvo. Aquí lo veo un poquito más cerca, más joven, por supuesto, todos años 30. Y les voy a leer el fragmento, déjalo ahí, por favor, de fondo, esta imagen. Y yo les leo el fragmento de la carta escrita por Roberto Despradel, el embajador de Trujillo en La Habana, el 24 de diciembre del 36. Dice, un nuevo periodo se inicia con la presidencia del coronel Laredo Bru, que sustituye a Miguel Mariano Gómez, reputado como político inteligente y hábil, a quien la opinión bien informada atribuye las cualidades requeridas para gobernar de acuerdo con el coronel Batista, elevado al punto más alto de su influencia personal después de los sucesos que llevaron al doctor Gómez a su casa. En cuanto a nuestro interés, dice el embajador trujillista a Trujillo en La Habana, considero que ha llegado el momento de cultivar nuestra amistad con el coronel Batista sin titubeo, tratando por medios directos de ganarnos su amistad y confianza hasta donde sea posible, tratándose de un hombre tan reservado en su pensamiento verdadero. Fíjense que hasta sus amigos, dice aquí, vamos, este embajador trujillista que participó con él en la conspiración contra Miguel Mariano Gómez, y dice, vamos a tratar de ganar su amistad hasta donde sea posible, porque este hombre tiene mucho doblez. Nadie sabe cómo piensa, es muy reservado en su verdadero pensamiento, y lo que dice no siempre se corresponde con lo que piensa. Por eso hay que tener cuidado con él. Es lo que está diciendo entre líneas Roberto Despradel a Trujillo en esta carta. Vamos a la próxima imagen. Bueno, en febrero del 38, Despradel, que aún es embajador en La Habana, dice lo siguiente aconsejando a Trujillo. Dice lo siguiente. Bueno, esta foto es interesante porque aquí aparece otro personaje nefasto en la historia de Cuba, que es el que está al lado de Batista, con el mismo color de uniforme, que es del ejército, que es eran coroneles en ese momento, Eleuterio Pedraza, el coronel, luego general Pedraza, que también fue una figura nefasta, represiva, sanguinaria en la historia de Cuba, y que en un momento determinado entraron en pugna los dos por apetitos de poder, por ambiciones. Pedraza incluso fue juzgado, que tuvo que salir del país, regresó, estuvo participó en el golpe del 10 de marzo y luego fue apartado también de los mandos. Batista se quitó de arriba a mucha gente a la que le debía el golpe del 10 de marzo, lo mandó a embajadas, etcétera, y fue también Pedraza opacado. Y regresa después que uno de sus hijos, militar, muere en los combates en Santa Clara, y Batista no tiene a quien nombrar ningún militar, vamos a decir, de autoridad en el frente de las villas, y porque ya Alberto del Río Chaviano se ha desmoronado, incluso lo sacó del país, yo lo expliqué ayer, el día 28 de diciembre, y nombra a Pedraza, pero ya era muy tarde para que Pedraza pudiera cambiar el rumbo de los acontecimientos. O sea que Pedraza lo que hizo fue huir también con Batista el 1 de enero y venir para acá.
Y cuando Batista aquí no le aceptó a Trujillo ponerse al frente de la contrarrevolución cubana, el que aceptó hacerlo fue Pedraza. Y Pedraza se mantuvo conspirando y organizando la Legión Extranjera Anticomunista en el Caribe, entrenándose con gente, con los batistianos, para tratar de derrocar la revolución, hasta que ya se decide que no iba a ser aquí un frente de la contrarrevolución. Se está preparando la invasión de Playa Girón y él sale de escena con un documento que tenemos, diciendo fin de los trabajos contra la revolución en Santo Domingo. Y firma al final que bueno, que él se va a otro sitio donde pueda hacer más útil. Volvamos al año 38. Yo les decía que hay una carta de Despradel donde recomienda a Trujillo qué postura hay que seguir hacia Batista. Esta carta es de febrero del 38. Dice: la actitud que usted debe asumir debe ser la que el mejor interés de su gobierno le dicte. Conducta que observó Batista con usted desde el 33 hasta el 36. O sea, Batista priorizó sus intereses personales antes que la amistad o el apoyo posible que necesitaba Trujillo entre el 33 y el 36, y se mostró distante. El padre dice: págale con la misma moneda, es lo que le está diciendo. Batista con usted evitó relacionarse mientras nos consideró una mala compañía, ya que no éramos gratos a Benjamin Somers Wells, embajador en La Habana en un tiempo, y luego subsecretario de Estado para América Latina, enemigo de Trujillo, y un hombre con ideas liberales, cuya caída estrepitosa en un escándalo de homosexualidad en el año 42 en Estados Unidos, yo tengo la percepción, no lo puedo afirmar porque necesitaría investigarlo al detalle, pero tengo la percepción, conociendo a Trujillo, que fue una encerrona, una emboscada de Trujillo para desprestigiarlo y provocar que él ya no siguiera influyendo en el Departamento de Estado en la política hacia su tiranía. Dice: usted actuará prudentemente, limitándose a observar sin hacer nada a favor de Batista que pueda quitarle a usted ante la opinión del capital norteamericano, que era a fin de cuentas el que decidía y con el que había que estar en buenos términos. Ante la opinión del capital norteamericano, nadie le pueda quitar a usted, a Trujillo, el carácter de hombre fuerte que gobierna sobre la derecha sin admitir veleidades sociales ni económicas que le traigan situaciones como las que confronta Batista. Una de las críticas de Trujillo a Batista era precisamente que era débil con la izquierda, que era permisivo con los comunistas, el PCP, que tenía una por politiquería, no por convicción política, coqueteaba con la izquierda cuando en realidad era un hombre de derecha. Y Despradel lo que le está diciendo a Trujillo es: usted no tiene que imitar a Batista en nada, usted tiene que ser usted, y usted tiene que seguir siendo el favorito del capital inversionista norteamericano en el Caribe, porque usted es el hombre fuerte de derecha, mientras Batista tiene vaivenes, ambigüedades, contradicciones, etc. Así que manténgase ahí, lejos de Batista, y úselo para lo que usted necesite. Fíjense cómo estas citas han demostrado que había una intención de captar a Batista para los intereses de Trujillo. Batista no se dejó captar, él tenía su propia agenda. También coqueteó con Trujillo. Aquí hay indicios de un posible encuentro secreto en el norte de Oriente. Batista, en el año 38, Batista en una visita militar y Trujillo supuestamente cerca, pasando en el yate, que según los acuerdos del embajador del momento que tramitó el encuentro, se iba a efectuar o en el yate o en tierra. No sabemos si se efectuó, pero sí hubo una correspondencia bastante grande para preparar ese encuentro secreto a espaldas de Laredo Brooks, a espaldas del presidente, de forma secreta, para coordinar acciones, lo cual violaba las leyes cubanas y las leyes del derecho internacional, porque todo eso eran violaciones a la soberanía de Cuba. Ya expliqué que Trujillo se involucró directamente a través de Bernardino, de Félix Wenceslao Bernardino, su sicario en el exterior, que fue embajador en Cuba,
directamente en el golpe de Estado del 52, junto con el gánter Policarpo Soler y el coronel La Rubia y otras figuras más cercanas del entorno de Trujillo, el coronel cubano La Rubia. Entonces, lo interesante es que a partir del golpe, el golpe se da el 10 de marzo, el primer gobierno del mundo que reconoce al gobierno golpista de Batista después del 10 de marzo es Trujillo. Y lo hace el 12 de marzo. 2 días después del golpe, Trujillo es el primer gobierno del universo que reconoce al golpista, mientras otros, como Estados Unidos, tardaron 1 mes, 2 meses, un poco más en reconocerlo. Trujillo es el primero porque ese régimen que se instauraba le daba mucha esperanza y además era su hechura. Él había sido uno de los inspiradores del golpe del 10 de marzo. Y fíjense que los historiadores cubanos nunca hemos seguido la pista de Trujillo en el golpe del 10 de marzo. Siempre lo hemos visto como alentado por la embajada norteamericana. Claro que sí, pero tercerizado en Trujillo. Como mismo la embajada norteamericana, el Departamento de Estado, la CIA, tercerizaron en Trujillo el apoyo militar al golpe contra Jacobo Arbenz en Venezuela, en Guatemala, en el año 1954. Trujillo mandó ¿a quién? A Bernardino a coordinar las acciones, a entrevistarse con Castillo Armas, que era el peón norteamericano para derrotar a Arbenz, a llevar, Policarpo Soler llevó 50 hombres bajo su mando para participar en esas acciones. Se enviaron aviones con otras insignias que no eran dominicanas para participar en los bombardeos, los ataques. Y en fin, se participó en el golpe contra Arbenz tercerizado. O sea, para no figurar en primera plana, los Estados Unidos usaron a uno de sus aliados predilectos, a Trujillo contra Arbenz. Y el 10 de marzo usaron a Trujillo contra Prigo. Y esa es una pista que no hemos seguido, pero que ya está en el tapete, porque ya hay documentación que hemos encontrado y le hemos puesto a disposición de los investigadores. Entonces, cuando eso ocurre, claro, el primero en reconocerlo es Trujillo. Él sí no tiene duda con ese gobierno nuevo o con esa dictadura nueva. Él estaba alborozado, gozoso de que eso hubiese ocurrido y hubiera triunfado. De hecho, creyó que iba a empezar una gran luna de miel que le iba a permitir influir sobre Cuba y su política a través de Batista de forma decisiva y para defender sus intereses. Lo que sí ocurrió, ya vimos que después las cosas no salieron así. Hubo todos estos encontronazos, todas estas... nunca Batista invitó a Trujillo a una visita a Cuba, que era su interés para ser recibido como el libertador, como el gran benefactor del Caribe, no solo de República Dominicana, y recibir medallas y recibir felicitaciones y loas, como su egocentrismo indicaba y exigía. Y Batista nunca lo invitó. Tampoco Batista visitó nunca República Dominicana. Hay documentación abundante de planes para que visitara República Dominicana Batista. Y Batista siempre diciendo que sí, pero nunca lo hizo. El doblez a que hacía referencia del planel aquí se mostró a las claras. No le convenía mostrarse en compañía de Trujillo. Le convenía el apoyo para derrocar a Prigo, pero no le convenía mostrarse como un dictador que descendía al nivel ínfimo de los dictadores como era Trujillo, un dictador brutal, con muy mala prensa y muchos enemigos en todo el mundo. Entonces Batista quería mantener una imagen y nunca aceptó. Todo eso Trujillo se lo guardó y se lo cobró después de 59, cuando vino para acá. Por eso que el libro que hemos hecho con Pablo Llabre en 3 tomos sobre las relaciones de Trujillo con Machado y Batista se llama Fugas Equivocadas. Claro, esta fue una fuga equivocada que casi le cuesta la vida y le costó 6 millones. Entonces, imagínense ustedes, si estaba desesperado Batista por salir y si fue traumático para él la solución, peor que la enfermedad. Lo que sí ocurrió, a partir de aquí, voy a leer ahora un pequeño fragmento de una entrevista muy interesante que tuvo lugar el 12 de marzo del 52. Tuvo lugar en el 53, en septiembre del 53.
entre representantes de Trujillo y Santiago Rey Pernas, que después, curiosamente, después del 59, vino para acá y estuvo trabajando aquí para Trujillo, vinculado a Trujillo, vinculado a Balaguer, asesor de Balaguer, yo creo que hasta su muerte prácticamente. Bueno, Santiaguito Rey, en septiembre del 53, era, perdón, un minuto, sí, era el secretario de Gobernación de Batista, de los golpistas. Quiere decir, era el hombre que dirigía el Ministerio del Interior. Y este hombre, pues, le dio una entrevista al embajador dominicano en La Habana, Julio Vega Valle, y participó en esa entrevista también Nicolás Pérez, que era el ministro de Defensa de Batista tras el golpe. Repito, septiembre del 53. Recordemos que ya había ocurrido el asalto en Moncada en julio. La situación se le tornaba a Batista ya militar. No solamente había una oposición política. Batista era un hombre de olfato. Y después del 26 de julio y la reacción del pueblo cubano, se dio cuenta que necesitaba apretar los lazos de la alianza con su amigo Trujillo, ese mismo que él no quería exhibirse. Bueno, pues vio la necesidad y la oportunidad, y eso explica que su ministro de Defensa, del de Batista, Nicolás Pérez, que Santiaguito Rey Perna, su ministro de Gobernación, se reunieran con Julio Vega Valle, el ministro, el embajador dominicano en La Habana, y que esa entrevista fuera narrada así por Vega Valle a Trujillo. Leo. Santiago Rey comenzó diciéndome que ellos tienen el deseo de establecer contactos más íntimos con el gobierno dominicano. Lo digo yo, ya en la candela empezaba. Fuera de los canales diplomáticos, subrayo, fuera de los canales diplomáticos. Eso debe recordarle a ustedes aquel intento que se hizo de pacto secreto con Machado, en el cual el propio Trujillo le dijo nada firmado, nada escrito y nada a través de las cancillerías, porque lo que pasa por la cancillería se filtra. Miren aquí, al cabo del tiempo, es Santiago Rey, a nombre de Batista, el que le dice a Trujillo, vamos a tener una relación más íntima, nos vamos a pelear entre nosotros y vamos a hacerlo fuera de los canales diplomáticos. Operación Cóndor, que era fuera de los canales diplomáticos, con miras a un plan de defensa mutua contra nuestros enemigos comunes, lo mismo que se dijo con Machado, un plan de defensa mutua, secreto, ultra secreto, contra nuestros enemigos comunes. El ministro de Defensa expuso que la situación se complica cada vez más, ya había pasado Moncada, y que los enemigos del régimen de Batista se han aliado con los enemigos del gobierno dominicano, que ambos se organizan afanosamente, que cuentan con recursos considerables, bueno, son los de PRIO, eran considerables, pero no eran los del movimiento del 26 de julio, y que se valdrán de todos los medios para provocar un conflicto. El informe de Julio Vega Valle, embajador dominicano, tras esta reunión con Santiago Rey y Nicolás Pérez, dos ministros de Batista, donde se le propuso una alianza secreta, termina diciendo, expresó Santiago Rey que aunque Batista era un demócrata, tanto él como el ministro de Defensa opinaban que no debía cruzarse de brazos y esperar a tener que derribar esos aviones del enemigo, se refiere seguramente a PRIO, que no tener que derribar esos aviones sobre La Habana, sino que había que ir a destruirlos en sus mismas bases en el extranjero. Golpe preventivo. O sea, si PRIO estaba preparando hombres para invadir, ir a la revancha, invadir Cuba para derrocar a los golpistas, si tenía aviones, si compraba aviones y tenía aviones que se estaban preparando, Nicolás Pérez, ministro de Defensa, y el propio Batista eran de la opinión que no había que esperar que esos aviones despegaran para ir a atacar objetivos en Cuba y base batistiana, que había que destruirlo en tierra, allí, en cualquier lugar donde se encontrara. Esas fueron textualmente las palabras de Trujillo después de Cayo Confit. Después de Cayo Confit, él hizo una declaración en la cual
alertaba que donde quiera que se preparara una fuerza contra su gobierno, él iba a atacar primero allí donde estuviera. Si era una ciudad, en una ciudad. Si era un cayo, en un cayo. Si era en un descampado, en un descampado. Y no le importaba el país. Es decir, se acababa el derecho internacional, se acababa la soberanía, se acababan los límites para gobiernos dictatoriales. Aquí Batista le repite lo mismo y le dice lo mismo a Trujillo, sabiendo que Trujillo iba a estar de acuerdo con esa posición. Santiago Rey dijo que era imprescindible hacerle saber a gobiernos extranjeros en cuyos territorios actuaban los enemigos nuestra determinación. Dice Vega Valle con una gran ironía, porque conocía de qué pie cojeaba Santiago Rey, de qué pie cojeaba Nicolás Pérez y de qué pie cojeaba Fulgencio Batista. Dice Julio Vega Valle, el embajador dominicano, termina este informe a Trujillo así: yo escuché las largas peroraciones de estos personajes y llegué a la conclusión de que trataban de impresionarme acerca de la gravedad de la situación. Y hasta me pareció advertir el propósito de despertar nuestro interés y provocar nuestra reacción, señalando a Haití como un foco de gran peligro para ambos gobiernos. Dice finalmente, tengo la sensación de que esta gente, el gobierno de Batista, tiene algo raro entre las manos. Tiene algo raro entre las manos. Fíjense usted qué clase de aliados eran esos. Ahora, lo que sí sucedió por interés, al margen de que ese acuerdo se aplicara o no, se hiciera con reserva de las partes o como fuese, es que los órganos represivos de ambas dictaduras comenzaron a coordinarse y comenzaron a trabajar unidos contra revolucionarios dominicanos y contra revolucionarios cubanos y contra revolucionarios venezolanos y de cualquier país. Eso sí, hay evidencia de que al margen de los recelos expresados por el embajador, que sabemos aquí, sí ocurrió. Y aquí le tengo un ejemplo de esa coordinación de esfuerzo. Ustedes saben que Ramón Mejía, conocido por Pichirilo, que era un revolucionario dominicano que estuvo en Cayo Confites, era marino, y fue luego el segundo timonel del Granma. O sea, estuvo en el Granma como expedicionario. Ramón Mejía participó después aquí en la Revolución de Abril, dirigiendo uno de los comandos de la resistencia contra la invasión norteamericana y la fuerza reaccionaria del ejército dominicano. Y fue asesinado después de Abril por sicarios enviados para matarlo porque lo consideraban un hombre peligroso. Y Ramón Mejía Pichirilo estaba en Cuba en ese momento y recibe la Embajada Dominicana un informe sobre Pichirilo. Se pueden ir pasando las otras imágenes, cartero, dejando la primera y la segunda y tercera para el final. Dice aquí este informe para que vean cómo se coordinaban los servicios secretos de ambas dictaduras. Bueno, aquí está Batista dando la mano a Benjamin Somers Welles, el mediador, en una visita que hizo en el año 38 a los Estados Unidos. Detrás, el militar que está detrás es Francisco Tabernilla, que luego sería su jefe de ejército. Somers Welles no simpatizaba con los dictadores en América Latina. Era un liberal, ya lo dije. Bueno, era reaccionario en el sentido de que frustró la revolución del 33 por encargo de su gobierno, pero en general se oponía a Batista y se oponía a Trujillo. El informe, para que vean cómo se coordinaban los órganos represivos, es el siguiente. Dice, el contraalmirante José Rodríguez Calderón, jefe del Estado Mayor, ahí está Batista con Marta Fernández, la esposa, después, para que tengan una idea contextualizando el personaje. Pasamos a la próxima. El contraalmirante José Rodríguez Calderón, jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra de Cuba, informaba el 24 de septiembre el coronel Montes de Oca, recién llegado para ser agregado militar en Cuba, dominicano, informaba, nos dijo, refiriéndose a Ramón Emilio Mejía del Castillo, alias Pichirilo, dominicano, enemigo de nuestro gobierno,
quien se encuentra internado en el campamento de Tiscornia, donde mandaban a los extranjeros que podían ser deportados o debían de ser deportados del país. Dice el informe de Calderón. Bueno, esa imagen es interesante porque ahí se ve a ese señor obeso que está ahí, es nada más y nada menos que el general Genoveo Pérez Dámera, hablando con Batista. Este fue el general traidor de la expedición de Cayo Confite, o contra la expedición de Cayo Confite. Luego fue senador por Camagüey, yo supongo que en esta fecha, ya posterior al golpe, y después se fue del país, por supuesto, fue senador por Camagüey bajo Batista. Bueno, dice el informe de Calderón, el jefe del Estado Mayor de la Marina, a el agregado naval dominicano que acaba de llegar y se encuentra. Dice, ese sujeto es de una peligrosidad enorme, además de ser un descarado. Figúrense que le dijo a los oficiales investigadores que indagaban sobre sus actividades subversivas contra Batista, que si hubiese sido su enemigo, este no hubiera durado 24 horas. Que de quien él es enemigo es de Trujillo. Y dice Calderón, lo malo, esa foto, déjala un momentico ahí, no la muevas. Lo malo es que tendremos que ponerlo en libertad porque los enemigos de Batista, unidos a los exiliados dominicanos, han tomado este pretexto para escandalizar en esta etapa preeleccionaria. Pero fíjense cómo estaban coordinadas las fuerzas represivas. Aquí hay un ejemplo también de Batista abrazando al brigadier Rafael Salas Cañizares, jefe de la Policía Nacional, un asesino y corrupto que se hizo muy extorsionando a las prostitutas en La Habana y recibiendo gabelas de los huevos prohibidos. Y que aquí se ve la cordialidad de Batista con estos personeros que eran el sostén verdadero de su régimen, golpista el 10 de marzo, como ya dije, ajusticiado cuando penetró en la embajada de Haití. Bueno, el Pichirilo terminó deportado, o sea, lo deportaron cumpliendo peticiones de Trujillo y la fuerza represiva cubana actuaron. Aquí hay un convite donde está Batista con sus compinches militares, tomando, hablando, coordinando acciones, seguramente represivas contra el pueblo cubano. Para ejemplificar estas colaboración, puedo también citarles a que dos oficiales importantes de la represión batistiana trabajaban para Trujillo, que fueron el coronel Orlando Piedra Negueruela. Aquí está, Piedra es el señor de saco negro que está a la derecha detrás de Trujillo. Aquí hay varios represores. Esta es una foto, un récord Guinness de asesinos. Primero, Hernando Hernández, que sustituyó al frente de la policía a Salas Cañizares al ser ajusticiado. Es el primero por la izquierda. Detrás viene Piedra, Orlando Piedra Negueruela, que era, como dije, el jefe del Buró de Investigaciones de la Policía. Detrás está con gorra, vestido de militar, raro, porque casi siempre andaba en civil, es el torturador y asesino Esteban Ventura Novo. Al lado, un poco más bajo y más gordo, ese señor es el general Martín Pérez, también famoso por la represión y por los asesinatos de jóvenes cubanos y las torturas de jóvenes cubanos. De esos, Piedra llegó a Estados Unidos. Hernando Hernández creo que estuvo preso en Cuba, no recuerdo. Ventura y Martín Pérez vinieron con Batista para Santo Domingo. Quería decirles que estos dos personajes, o sea, Piedra y Mariano Fajek, que fue un cazador nazi durante la Segunda Guerra Mundial, con mucho éxito en Cuba como investigador, era buen investigador, y luego fue nombrado al frente del Buró Represivo de Actividades Comunistas, que era un buró creado para reprimir precisamente en el marco de la Guerra Fría las expresiones de políticas comunistas, socialistas en Cuba. Se especializó, un órgano especializado, asesorado directamente por agencias secretas norteamericanas.
que los dotaban también de equipos de políticas represivas, los aconsejaban y compartían mucha información de inteligencia. Bueno, Piedra y Faget, los dos estuvieron en algún momento, quizás en la diáspora batistiana primera, que fue la después del 44, cuando Grau asume, que purga el ejército y las fuerzas represivas, estuvieron aquí en Santo Domingo de paso y ahí fueron captados por Trujillo. Y luego ya como jefe del Buró de Investigaciones de la Policía y del Buró Represivo de Actividad Comunista, siguieron entregando información a Trujillo y siguieron cooperando las acciones represivas. Pongo un último ejemplo de esta cooperación sangrienta entre Batista y Trujillo para que se comprenda bien. Uno de los más activos revolucionarios dominicanos en La Habana contra Trujillo y contra Batista fue Pablo A. Martínez. Yo tengo aquí una advertencia de Piedra a Pablo A. Martínez, en la cual le decía, tengo el documento, en la cual le decía que debía dejar de hacer actividades subversivas en Cuba contra Trujillo o tendría que afrontar las consecuencias. Pablo A. Martínez era el subdirector, era miembro del Movimiento Popular Dominicano, que fue un movimiento que se creó en La Habana para luchar contra Trujillo. Ese Movimiento Popular Dominicano tenía un órgano de prensa que se llamaba Libertad. Él era el subdirector de ese órgano de prensa, pero a la vez era el editor clandestino de la revista Alma Mater, que había sido prohibida por Batista, pero que circulaba clandestinamente. O sea, estaba en los dos frentes, estaba contra Batista y estaba contra Trujillo. Y Pablo A. Martínez participa, después de esta advertencia, Piedra le hace la advertencia en el 56, perdón, en diciembre del 57. Es cuando Piedra lo llama a su oficina y le advierte que o deja de conspirar o va a afrontar consecuencias. Seguramente hubo una solicitud de Trujillo en ese sentido, aunque él tenía suficientes méritos también contra Batista para que haber sido una víctima de Batista. El 13 de marzo del 58, Pablo A. Martínez participa en una misa en memoria de los caídos el 13 de marzo del 57. A la salida de la misa es abordado por dos policías de civil que lo detienen y se lo llevan prisionero. Nunca apareció. Quiere decir, fue asesinado, torturado, asesinado y desaparecido. Pablo Martínez es el símbolo de las víctimas de la alianza sangrienta entre ambas dictaduras en el escenario del Caribe a fines de la década del 50. Vamos a pasar, Cartero, las últimas fotos, creo que la primera. Mientras eso ocurría, mientras las calles se llenaban de sangre de los jóvenes cubanos, Batista se regocijaba viendo la maqueta de La Habana Hilton, sabiendo que esa construcción le iba a dar enormes ganancias, ya que él recibía el 20% de todo negocio lícito o ilícito que se hacía en el país. Y ese dato no es mío, ese dato lo da Raúl Acosta Rubio, Cenicita, que fue su ayudante, su secretario personal muchos años, hasta que se enemistaron al final de la dictadura. Eso lo da en el libro Cuba, todos culpables, publicado en el 74 en Caracas, Venezuela. Eso no lo digo yo. Y ahí explica cómo se entregaba el dinero diariamente y quiénes tenían que recibirlo. Y era en Palacio donde se recibía ese dinero. Vamos a ver la otra. O también Batista se daba un baño de popularidad. Él va aquí inaugurando el túnel de la Bahía el 31 de mayo de 1958. Es decir, a escasos 6 meses, 7 meses de su caída y su huida, tratando de ganar popularidad entre el pueblo, llevándose enormes tajadas de cada construcción, esa también. Ahí está haciendo el corte de la cinta que
simbolizaba el desarrollo, el progreso, el avance que Cuba recibía bajo su mandato. Yo quiero terminar con esta imagen que es de cómo Batista se imaginaba a sí mismo como un benefactor, cuando en realidad estaba en estrecha alianza, él ahí caminando el túnel para dejarlo inaugurado, estaba en realidad en estrecha alianza con el otro benefactor, entre comillas, de la isla vecina y hermana, República Dominicana, y que le costó esa alianza sangrienta tanto dolor, tristeza, sacrificio, tragedia al pueblo cubano y especialmente a la juventud. Cierro aquí el tema de la alianza entre Trujillo y Batista y reservo para mañana con ustedes el tema de la diáspora machadista que viene aquí tras la caída de Machado el 12 de agosto del 33 y que se refugia en República Dominicana, también como los batistianos lo hicieron unos años después. Muy buenas noches, muchas gracias por su atención y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, profe, como cada día. En mi nombre y en el nombre de todo el público. Lo esperamos mañana a la misma hora, ¿ok? Gracias, aquí estaremos. Gracias, Cartero, por tu asistencia.